Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Bienvenidos a Palabra y Poder en Casa, la nueva forma online de hacer iglesia junto a tu familia y amigos. Disfrutemos juntos de alabanzas, adoración y un mensaje de esperanza para tu vida. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones. Hola, buenas tardes hermanos, ya estamos conectados nuevamente, una nueva semana para estar juntos. Qué bueno que usted ya se haya conectado, ya hay algunos que están compartiendo la transmisión, también le invitamos a que usted comparta esto, porque hoy día Dios va a bendecir nuestras vidas a través de esta palabra y sé que hay algunos de ustedes que están necesitando esta palabra y tal vez algunos de sus contactos de WhatsApp, de Instagram o a través de Facebook o de YouTube, pueda usted compartirlo. Tome unos minutos, comparte esta transmisión y juntos podamos disfrutar de este día en el cual podemos meditar en la palabra y podemos juntos compartir un momento de la reflexión en el Señor. No pierda la oportunidad de compartir esta transmisión, de poder ayudar a que otros con esta instancia de esta palabra puedan ser bendecidos. Así que compártela. Estamos ahí a minutos de iniciar la palabra y en este momento sabemos que Dios puede en este día obrar de manera poderosa en aquellas personas que están escuchando. Tiene tal vez amigos, familiares que necesitan hoy una palabra, no duden en compartir la transmisión y a través de esta instancia poder recibir a aquellas personas de lo que Dios ha preparado. Desde ya le invito a buscar su Biblia, a tener su Biblia ahí a mano. Vamos a estar abriendo la palabra en Lucas, el Evangelio según San Lucas. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 5. Así que les invito ahí a poder abrir su Biblia, a buscar su Biblia y vamos a estar leyendo. ¿Ya? El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 5. Voy a tomar un poco de agua. Ya, vamos a leer. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de hijas
hija de Aarón, y se llamaba Elizabeth. En ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Verso 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señal. Permiso, va a pasar. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, nos acabamos de dar cuenta que Dios envía un ángel para comenzar a hablar con Zacarías. Aquí el Evangelio de Lucas intenta hacer que nosotros nos pongamos en el contexto. Recuerda que Lucas había hablado desde el principio, en el verso 1 en adelante, está hablando las razones que él tiene para escribir, y también él habla de acerca cómo había recopilado la información. Y él ahí habla de indagar, de querer unir todas las cosas en orden para poder así enseñar, para poder así explicar aquellas cosas que ayudarían al creyente a crecer en la fe. Pero, si nos vamos a ver en el contexto, esta palabra está dentro de un periodo que le llamamos periodo intertestamentario. ¿A qué se refiere eso? Que entre los dos testamentos, el Nuevo y el Antiguo, hay un periodo, que es esta hoja que simboliza aquello, que hay 400 años de silencio. Lo que quiere decir que desde Malaquías, que escribió alrededor del 397 a.C., hasta este momento que aparece el ángel, empieza a hablar, que es el año 4 o el año 3, hay 400 años. Y entre ese periodo no había habido ninguna profecía, no había habido ninguna palabra de dirección para la nación, o tampoco no había habido
un profeta el cual pudiera estar guiando o trayendo una palabra de parte de Dios a la nación de Israel. Entonces los teólogos llaman a este periodo de silencio. Pero no tenemos que confundir en el sentido de que el hecho que sea un periodo de silencio no quiere decir que Dios no esté actuando. Durante estos 400 años, a pesar que Dios estaba en silencio, pero Él estaba trabajando a favor de su palabra y a través de estos trabajos Él realizó que su plan se pudiera establecer. Para cuando llegara el cumplimiento del tiempo, Él ya tuviese todo preparado. Hay 3 áreas que se prepararon en este tiempo. Una de esas áreas es el idioma. Durante estos 400 años de silencio se extendió el idioma griego, que facilitó así un lenguaje común, facilita a que muchos pudieran comprender el mensaje en un lenguaje en el cual ellos pudieran entenderlo, ya que era un lenguaje que se estableció en ese periodo. Lo otro que también ayudó bastante fue las vías y los puentes que se iban construyendo, que hacían que los pueblos tuvieran mejores conexiones, y como hay una frase que todos los caminos ayudaban y guiaban a Roma, viene de eso, que había muchos pueblos alrededor que se construyeron nuevas carreteras, nuevas vías, donde hacía más fácil que el mensajero o la persona que portaba una palabra pudiera dirigirse a cada uno de estos lugares. Y también muchos de los judíos, la diáspora que fueron extendidos o fueron separados, llegaron a muchos lugares donde ahí hablaban del Dios de Israel. Y la gente comenzó a comprender quién era aquel Dios, el Dios que había rescatado al pueblo de Israel de Egipto, y el Dios que había hecho muchas proezas y milagros en el desierto, pero también que hoy en día seguían ellos rindiendo culto. Entonces, aunque había un periodo de silencio, Dios aún así sigue actuando. Así que aunque hay momentos que a nosotros nos puedan parecer que Dios no está hablando, Dios no está actuando, Él sigue trabajando en nuestras vidas. Así que le invito a creer y confiar que hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón, que Él sigue actuando, a pesar que tú no le veas, no le notes ahí en tu día a día, Él sigue actuando en nuestras vidas. Él hace posible lo imposible, a pesar de que nosotros no lo notemos. Tal vez el pueblo de Israel no se estaba dando cuenta, pero Dios estaba generando ese ambiente adecuado para traer al Mesías. Cuando viniese ese cumplimiento del tiempo, cuando el lenguaje, las vidas, los judíos, todo eso se pudiera conformar en un ambiente adecuado para que el Mesías pudiese venir a la tierra, cuando Él dijo, ya está el momento, ya está adecuado, Él envió a su mensajero. Entonces, luego de esto, podemos pensar en cuanto al título que he puesto a esta palabra de este día, es Dios recuerda sus promesas. Usted dirá, ¿a qué se debe este título? Tiene que ver con los nombres de las personas que tiene este pasaje como protagonista. Tenemos a Zacarías y a Elizabeth. Si usted no lo sabe, le explico que Zacarías tiene que ver con su significado con Dios recuerda. Ese es el nombre, Zacarías, el significado es Dios recuerda. Y Elizabeth, el nombre es juramento. Entonces, si uniésemos estos dos nombres, Dios recuerda y Elizabeth su juramento, unidos ambos podrían ser Dios recuerda su juramento o Dios recuerda sus promesas. Usted se dará cuenta que en unos minutos más, mientras vamos desarrollando la lectura, nos daremos cuenta que en realidad todo esto conforma un plan divino. Un plan divino en el cual Él recuerda promesas. Una de esas promesas es la que está en el Salmo 89, verso 34 al 37. Búsquelo ahí, Salmo 89, verso 34 al 37. Usted verá, esta es la primera declaración, o juramento, o promesa hecha por Dios, que viene a ser ya cumplimiento en esta época. Dice,
no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Si Dios está diciendo, no olvidaré. Yo recordaré mi pacto y no cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Estoy leyendo el Salmo 89, versos 34 al 37. Su descendencia será siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Esta declaración hecha muchos años antes de la época en la cual estamos leyendo, es una declaración que Dios hizo y Él dice, no olvidaré mi pacto. Número 1, Él no olvida sus promesas. Y número 2, Él no cambia sus promesas. Es decir, Dios nos está hablando que hay una promesa que Él dijo que de la descendencia de David nacería el Mesías, y Él dice que sí lo va a cumplir. A pesar que pareciese que muchas personas creyesen en esa época, después de 400 años de no escuchar una palabra, de no escuchar una dirección de parte de Dios, muchos habían tal vez pensado que esto ya Dios no lo tomaría en cuenta, que había tal vez variado su promesa, la había olvidado. Pero quiero decirle en este día, hermano, Dios no olvida sus promesas, Él recuerda sus promesas. Él las tiene latente, Él no es hombre para cambiar. Si Dios ha hablado tu vida, sigue esforzándote, sigue creyendo. Dios tiene algo para ti y lo hará sí o sí, Él cumplirá su palabra. Seamos fieles a lo que Él nos ha determinado y Él hará lo que ha prometido. Sigamos. Entonces tenemos que Zacarías es un sacerdote, el cual aquí nos da el contexto histórico, nos dice que estaba en los tiempos de Herodes. Es un dato histórico, donde dice que este rey estaba gobernando en Judea. Entonces, si uno ahí puede situarlo en qué época está sucediendo esto. Y luego dice que Lucas había investigado, indagado diligentemente para saber qué estaba sucediendo. Y él tal vez en la entrevista, en el ir hablando con las personas, se da cuenta que Zacarías y Elizabeth son un referente en muchos aspectos. Y eso los va describiendo a continuación. Dice en Zacarías que era, en el verso 5 dice, Zacarías era del grupo de la clase de Abías. Para los sacerdotes habían turnos de poder servir en el santuario, servir en el templo, y para estos turnos habían 24 turnos, y Abías era el turno número 8. Es decir, quiere decir que le llegó al turno número 8 para el grupo de Abías, y en suerte, o en este momento como diríamos nosotros, le tocó el turno de poder a él realizar el servicio al Señor. Y Dios tenía preparado una sorpresa para Zacarías. Zacarías va, se prepara durante ese día, llega muy temprano en la mañana y comienza a desarrollar todo su servicio. Pero el horario que aparece aquí es el horario de la tarde. El sacerdote hacía 2 veces incienso durante su servicio durante el día, en la mañana y en la tarde. Pero solo en la tarde salía al pueblo a declararle una palabra, al pueblo de oración. Entonces, como da ese dato que la iglesia o el pueblo estaba esperando para recibir la bendición, quiere decir que era en la tarde, que ellos estaban esperando que Zacarías pudiese salir a dar esa bendición. Era un texto en el cual él decía que bendecía al pueblo, bendecía a la tierra, bendecía a las personas que estaban ahí, y creía que Dios guardaba al pueblo a través de esta oración. Entonces la gente iba, hacía su oración, mientras el sacerdote hacía todo el proceso del incienso. El incienso era en una madera de acacia enchapada en oro, donde medía 45 centímetros cuadrados, y él derramaba ahí, iba derramando los elementos, los cuales iban provocando este humo, este incienso, que era símbolo de la oración. Pero la sorpresa de Zacarías es que en ese momento se encuentra con un ángel al lado derecho, dice la Biblia. Dice ahí, al lado derecho.
Pero antes de eso, él comienza, Lucas, a darnos la descripción de quién era Zacarías. Lo primero dice que ambos eran justos delante de Dios. Es decir, no era algo que solamente la opinión de ellos, no era solo la opinión de ellos que era justo, no era solo la opinión de ellos de que era una persona correcta, era una persona recta, sino que las demás personas hablaban bien de ellos y decían que Zacarías era, junto a su esposa, personas correctas, justas. Y aparte de eso dice que eran justas delante de Dios. En la época tenemos que darnos cuenta que mucha gente consideraba a los sacerdotes como hipócritas. Incluso Jesús mismo habla de algunos sacerdotes o fariseos o saduceos como hipócritas. ¿Por qué vivían una vida de apariencia? Pero pareciese que Lucas quiere dejar claro que este es un sacerdote que a pesar de sus circunstancias está viviendo de manera fiel a Dios. Amén. Pero tienen un pero, algo que trae bastante complicaciones para una familia judía, es que dice, no tenían hijos. Es decir, aunque ellos eran fieles, eran personas que amaban a Dios, ambos eran justos antes y andaban de manera irreprensible en todo lo que los mandamientos y ordenanzas, pero no tenían hijos. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El nombre de ellos, el recordar las promesas, o el Dios me recuerda, o Dios hace recuerdo de esta promesa, de esta declaración, era algo profético, porque ellos tenían que mantener viva la fe, la confianza de que Dios iba a traer cumplimiento a su promesa. Pero ya al pasar del tiempo, sucede que Zacarías comienza a sentir que no hay cumplimiento de esta promesa, y ahí la Biblia dice que no tenían hijos. Y eso nos habla de dos cosas frente a la promesa de Dios. Número uno, el que no llegue la promesa a cumplimiento, lo malo no nos da chance para pecar o renunciar. Que a usted no le suceda algo que está esperando de parte de Dios, usted no le da chance para decir, no sigo adelante, o renuncio a lo que estaba haciendo. Mientras Dios no me haga caso, no me haga cumplimiento a lo que yo quiero, no lo haré, no serviré. ¿Sabe? He conocido gente que hace esas huelgas, esos momentos de pataleta, que dejan de servir a Dios, dejan de seguir a Dios, porque Dios no ha suplido, no ha sanado, o porque Dios no ha respondido a una palabra, a una necesidad que tiene. Pero Zacarías nos enseña que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, él seguía siendo justo, y no ante los ojos de los hombres, no de apariencia, ante los ojos de Dios. Tú tienes que aprender a permanecer justo, a permanecer de manera recta, a pesar que hayan circunstancias que no sean las que tú esperabas. Tal vez hoy día mismo estás pensando, hay algo que yo he querido por años, he deseado por años que se cumpla en mi vida. Y eso piensas que ya te da chance o te da motivos para renunciar, para tirar la toalla y decir, ya no seguiré adelante. Y hoy Dios te está hablando. Dios sigue recordando sus promesas, pero está esperando el momento, está esperando la instancia. Él está preparando la instancia para traer cumplimiento a lo que Él te ha prometido. No solamente nos habla de eso, también nos habla que el desprecio no da justificación para pecar y no servir a Dios. ¿Por qué hablo del desprecio? Para una familia judía, ser un matrimonio descendiente de sacerdocio era de bastante prestigio. Pero si ese matrimonio no tenía hijos, le significaba un rechazo, un desprecio por parte de la comunidad religiosa.
Porque no tener hijos era un símbolo de que Dios no confiaba, no le daba a él como la presencia, no le daba como la compañía, no le daba la confianza sobre esa persona. Había como un conocimiento de la gente que aquellos que no tenían hijos estaban como apartados de parte de Dios. Dios no estaba confiando en ellos. Entonces cada vez que había un hijo en casa, que venía un hijo, era bienaventurado, era dichoso, era feliz, estaba gozoso. Porque herencia de Jehová eran los hijos. Era una confianza que Dios ponía sobre esa familia. Pero esta familia había esperado por años. La edad iba pasando, los tiempos iban cada vez avanzando. Y para aquellos que nos ha tocado esperar un hijo en tiempo que lo deseábamos, ir avanzando los años, nos va trayendo cierta angustia, cierto malestar, o en algún momento nos traen ciertas dudas. Yo en mi caso con mi esposa tuvimos que esperar 5 años. Sí, hermanos, 5 años esperando un hijo. Cuando íbamos como en el año 2, todavía teníamos cierta esperanza, confianza. Al año 3 ya habían algunas pérdidas, habían en el camino algunas situaciones de crisis que habían pasado por mi esposa, que había tenido algunas pérdidas o algunos momentos así de posibilidades de embarazo y los cuales no llegaban a su término. Ya uno se empezaba a sentir un poco más afligido. En eso tener que ir al hospital, realizar todo un tratamiento para sacar todo lo que era ese feto que había fallecido. Todo eso era traumante. Pero hubo una esperanza en ese momento. Dios nos habló que nos daría a nosotros un hijo y que ese hijo sería varón y le pondríamos Jeremías. Cuando nosotros era el 3er año y recibimos eso, ya le habíamos puesto el nombre, teníamos la esperanza que eso iba a venir pronto. Pasó el año 4, el año 5, y ahí que viene el embarazo. Una ecografía nos dice que estaba muy abajo posicionado en ese momento el embrión. Seguimos orando. Llegamos a la siguiente ecografía y nos dice que lo está tomando. ¿Qué hicieron? Se colgaron de los pies, le dice Alba, porque se había movido el embrión y se había posicionado mejor. Y entonces pudimos ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Jeremías ya estaba en nuestros brazos. Entonces, cuando iban ahí al control del 5º, 6º mes y nos preguntaban, ¿quieren saber? Nosotros ya sabíamos que era Jeremías. Entonces, cuando Zacarías esperó y no llegaba tal vez al mes 10, que sea al año 10 o 11, y ahí iba envejeciendo, entiendo esa angustia de Zacarías y entiendo que era difícil para él seguir confiando. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y también podemos ver que el desprecio para él no le dio lugar a dejar de servir a Dios o darle motivo para pecar. Aunque la gente no lo miraba como justo, como honesto, aunque la gente podía decir, sí, está bien en esto, está bien en aquello, pero no tienen hijos. Me ha pasado muchas veces que la gente nunca está conforme con nuestras vidas. Así que yo le invito a seguir adelante, a ser fuerte, a ponerse en pie, a pesar que hayan otros que piensen que tú no eres, que para ti no, que Dios no cree en ti, que Dios no confía en las promesas que Él tiene para ti. Yo quiero decirte en este día, Dios no olvida sus promesas. Dios las ha recordado conmigo en los momentos que la gente ha pensado, no, ya está eliminado, no sirve, que esto, que lo otro. Yo sigo confiando en Dios y Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo ese Dios que habló a Zacarías. Sigamos adelante. A pesar del silencio que Dios tenía durante 400 años y la gente común decía Dios no está hablando, siempre hay un remanente fiel. Siempre hay personas que permanecen conectados y que
Para unos son locos, para otros son no, que se creen esto, pero siempre hay alguien que está ahí conectado con Dios. Tal vez ustedes, que alguno de los que me está escuchando, Dios te sigue hablando, Dios te está inquietando ahí en tu corazón, con palabras que dicen no son tan comunes, no, pareciera que los demás no están escuchando lo mismo. Yo sé lo que está diciendo. Dios sigue hablando a pesar que sean momentos de crisis, momentos de dificultad. Dios sigue mostrándose con visión, con sueño, con palabra de ciencia. Dios sigue hablando en este tiempo. Aunque algunos crean que Él ya cayó, que Él dejó de hablar, yo quiero decirte, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando de manera tan real y tan notoria, que es como tan fuerte que no lo podemos callar esa palabra. Tenemos que declararla. Y Él la trae a cumplimiento a su tiempo. Habían hombres y mujeres que eran fieles en este tiempo. Voy a darles 2 ejemplos. Uno es Simeón. Simeón es un anciano que la Biblia señala de él que es fiel. Y que no solo es fiel, sino también es justo. Y también nos habla que él entendía los tiempos. Y que Dios le había hablado una palabra a él. Que él no iba a morir hasta que viniese el Mesías. Tal vez muchas veces en conversaciones familiares dijo, no, a mí me queda para rato. Y muchos le decían, pero ¿cómo? Si ya estás anciano, en cualquier momento te mueres. Y él sabía, no, mientras no se cumpla la palabra de Dios, yo no voy a morir. Y Simeón comenzó a confiar en esa promesa hasta que llegó el día que tuvo en sus brazos al Mesías. Y declaró una palabra al cielo, que Dios era fiel. Y él sabía que Dios le había hablado. Y él sabía que había sido entendido los tiempos. Aunque toda la nación estaba perdida, no sabía qué hacer. Pero él permanecía conectado a Dios. Porque Dios seguía recordándole que sus promesas no iban a caer al suelo. Y no iban a ser sacadas sin antes cumplirse. Simeón vio su cumplimiento y su promesa en sus propios brazos. Cuando él puso en sus brazos al Mesías y pudo ver, Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Cuántas veces Dios me ha hablado? Y mucha gente se ha puesto en contra. No, que esto no sucede, que no, es imposible. Y cuando te das cuenta que todo se comienza a rodear, todo comienza a suceder, paso tras paso de lo que Dios te dijo. Y después algunos han tenido que reconocer, sí, como me dijo un día alguna vez alguien, sí, a ti Dios te habla. Es verdad, a mí Dios me habla. Y no lo digo por arrogancia, lo digo porque para que se entienda que Dios sigue guardando sus promesas. Dios sigue, Él no ha olvidado sus promesas. No porque yo sea especial o sea alguno de ustedes especial, sino porque Él es fiel. Él es fiel. Así como Simeón siguió guardando pasaba el tiempo. El viejito loco que habla de que no morirá hasta que verá al Mesías. Este viejo que se cree. Ni el sacerdote dice aquello. Claro. Pero llegó el día que él celebró su promesa en sus manos. Hay otra mujer, Ana. Ana era fiel y oraba de día y de noche. Ella quedó viuda. La pérdida lo hizo volverse completamente a Dios. Por eso digo, que no te obtengas lo que has obtenido. Si has habido pérdida en ti, eso no significa que necesariamente tengas que huir en contra de la voluntad de Dios. Si en ti ha habido cosas que estás habiendo ahí, que se están perdiendo, o cosas que se están alejando, y tú dices, entonces yo ya tengo que olvidarme de Dios, eso es una mentira de parte del diablo. Él quiere engañarte, quiere robarte la promesa de Dios que ha puesto en tu corazón. Ana no lo hizo así. Cuando falleció su esposo, dice que ella se volvió con todo a buscar a Dios. De día y de noche oraba a Dios constantemente en el templo. Es más, dice que Ana hacía oraciones y ayuno. Hoy en día cuesta convencer a la gente de que tiene que orar y que tiene que ayunar. Hoy en día nos cuesta convencer a otros la necesidad de orar y ayunar. Pero cuando hay alguien que tiene una promesa en su corazón, que Dios está hablándole constantemente, sabe que es necesario seguir buscándole y seguir ayunando, porque Dios traerá cumplimiento.
sus promesas. Así que, si aún no te has inscrito para el ayuno del día de mañana, aún puedes enviar tu mensaje, hermana, yo me voy a inscribir, yo voy a orar en este horario. ¿Sabes? Será de mucha bendición más para ti. Eres tú el que permanecerá ahí conectado, bendecido. Así como Ana permanecía constantemente unido a la promesa de Dios, orando y ayunando. Ella no andaba hablando de sus penas. Ella no andaba llorando por los rincones diciendo, quedé sola, estoy sin nadie, estoy desamparada. No. Ella llenaba su boca con buscar a Dios, con alabar a Dios, con ayunar para Dios. Porque Dios un día cumpliría su promesa. Y ella también estaba ahí. Ese día que se trajo al templo el Mesías, también estaba ahí. Sigamos adelante. Las promesas. En el verso 13 está el encuentro entre Zacarías y el ángel. Zacarías estaba al lado izquierdo y al lado derecho de este altar de incienso estaba el ángel. Para él fue una sorpresa. En medio del humo él distingue una silueta y lo mira y ve claramente que hay un ángel delante de él. Y él le sobrevino temor. El temor natural que tenemos todas aquellas personas que nos vemos enfrentados a algo sobrenatural. No vemos un ángel todos los días. No es fácil cuando uno se encuentra con ángeles o con otros elementos sobrenaturales. Pero el ángel le contesta. En el verso 13 le dice, pero el ángel le dijo, no temas. No temas. Zacarías debería ahí haber comenzado a bajar su temor, a bajar su miedo a lo nuevo, a lo que estaba sucediendo. Pero él sigue el ángel dándole más información y dice, tu oración ha sido oída. ¿Sabes? Nuestras oraciones son oídas constantemente ante Dios y Él responderá. A veces será un no rotundo, porque lo que estás pidiendo Dios no quiere concederlo. Otras veces será espera. Y en este caso había sido una larga espera. Él ya era de edad avanzada, su esposa también. Y ahora viene el ángel y le dice, sí, te escuchamos. Y ahora te vamos a responder. Y esa es la tercera forma que Dios responde. En forma que sí lo hará. Y este momento le está diciendo el ángel, sí lo haré, traerá cumplimiento tu hijo. La promesa que él le hizo, dice, Elizabeth te dará a luz un hijo. Le dice, tu esposa te dará a luz un hijo. Ese ya era motivo para que Zacarías comenzara a saltar, a alegrarse, a gozarse. Pero a veces en la espera, las instancias difíciles van mermando nuestra fe. Y nos damos cuenta que aquí el ángel sigue argumentando, le dice, tendrás gozo, vendrá alegría, otros se van a regocijar del nacimiento. En el verso 15, será grande delante de Dios. Verso 16, y volverá el corazón del pueblo de Dios hacia Dios. ¿Te das cuenta? La promesa de Dios se estaba dando a cumplimiento. Cuando comenzamos a darnos cuenta que la promesa de Dios estaba viniendo a cumplimiento, cuando Dios está diciéndole a este hombre que Él le va a suplir aquella necesidad que él tenía, a veces nosotros no estamos preparados para esa respuesta. A veces nosotros oramos y no estamos preparados para el sí de Dios. Y tenemos que en el verso 18 dice, si puedes buscarlo ahí, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Sabes? Quiero explicar que no es que Zacarías, por el hecho de haber preguntado, el ángel se haya molestado. Tenemos muchas veces que Dios nos habla una palabra y podemos consultarle a Dios. Yo en muchos casos Dios me ha hablado una palabra y le he tenido que decir, Señor, no lo entiendo lo que me estás hablando, explícame. Pero Dios no provoca rechazo a eso, sino que la interrogante de Zacarías
no es consultar con un corazón sincero. Él está consultando, pero añade un argumento como diciendo, ¿será posible esto? Recuerda que yo soy viejo y mi esposa es vieja. En el fondo le está diciendo a Dios, pareciese que olvidaste no solo mi oración, no solo mi promesa, que te estás olvidando quién soy yo. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Cuáles son mis adversidades? Mucha gente tiene miedo al cumplimiento de las promesas porque pone por delante sus limitaciones. Cree que Dios es una proyección de su capacidad. No es así. Dios no es una proyección de nuestras capacidades. Dios conoce nuestras limitaciones y a veces le agrada usar al necio para avergonzar a los sabios. A veces le agrada usar al necio, al pobre del muladar, le gusta sacarlo para sentarlo entre príncipes. Pero si ese pobre, ese que está en el muladar, ese necio, sigue creyendo que Dios lo usará, no lo podrá usar por su falta de capacidad, por su falta de recursos, por su falta de cientos de cosas, Dios se molesta. Y así como este ángel le dijo, hey, yo soy Gabriel. Él está diciendo, mira, yo soy el ángel Gabriel y vengo desde el cielo, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte. Le está diciendo, hey, no te está hablando el concejal de la comuna, no te está hablando el presidente, no te está hablando algún político que ellos sí que a veces hacen promesas y no las cumplen. No te está hablando un vecino, no te está hablando tu hermano, que tal vez aquellos sí te han prometido cosas y te han defraudado. El que te está hablando es Dios. Y cuando Dios habla, Él cumple sus promesas. ¿Cuándo Dios había hecho esta promesa? Vaya junto conmigo al último libro del Antiguo Testamento, a Malaquías, disculpe. Malaquías capítulo 3. Si usted va al último libro del Antiguo Testamento y va a Malaquías capítulo 3, se va a encontrar con algo. Capítulo 3, verso 1. Dice así. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. 400 años antes. Escuche, 400 años antes Dios está diciendo, he aquí, yo voy a enviar mi mensajero, quien preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quienes vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quienes deseáis vosotros. He aquí bien ha hecho Jehová de los ejércitos. En el verso que acabamos de leer dice que Él está preparando el camino, que Él preparará el mensajero. Pero si va a Malaquías capítulo 4, verso 5, vaya y búsquelo. Malaquías nuevamente, capítulo 4, verso 5, dice así. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Mire lo que le dice el ángel a Zacarías. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino, será lleno del Espíritu Santo. Después en el verso 15 al final dice, aún desde el vientre de su madre será lleno. En el verso 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel conviertan al Señor de Dios de ellos, e irán delante de Él con espíritu y el poder de Elías. Él está diciendo, tu hijo es el que va a cumplir, el mensajero, el que va a ir delante, el que va a estar preparando el camino para el Mesías. La palabra que Dios había dado hace 400 años, Él no la había olvidado. Y estaba esperando el cumplimiento del tiempo. Él estaba buscando a alguien que estuviese preparado para recibir esa palabra. Y aunque muchos lo tenían por tardanza, Dios decía, no,
Yo estoy trabajando en aquello. Aunque muchos pueden estar diciéndote, no, si Dios te prometió y ha pasado tiempo, no va a cumplirlo. Quiero decirte en este día, Dios, aunque tenga que esperar cientos de años, va a traer cumplimiento a esa promesa que te hizo a ti. Si no viene tal vez sobre tu vida, vendrá a tus hijos. Pero esa palabra correrá hasta que llegue a cumplimiento y encuentre un corazón dispuesto en tu familia para hacer que la palabra se cumpla. Yo en este día quiero decirte que Dios te está hablando, que no dudes las promesas de Él, que no dejes que la promesa de Él se tarde más. Comienza a confiarla, comienza a declararla en tu vida. Zacarías tardó un tiempo en creerle. Dios lo tuvo que dejar mudo. ¿Hasta cuándo lo dejó mudo? Hasta que él se sintonizó con la palabra que él tenía para él. Hasta que él pudo decir, Juan es su nombre. Hasta que él pudo decir, sí, tendré un hijo. Y mi hijo se llamará Juan. Que era lo que le había dicho el ángel. Pondrás por su nombre Juan. ¡Aleluya! Juan será su nombre, gritó. Fue su primera expresión, porque desde su corazón salió, sí, Dios lo hizo. ¿Sabes? Dios no olvida tu condición. Así como no olvidó la condición de Zacarías ni de Elizabeth. Él sigue sabiendo cuál es tu condición. Pero si Él ha deseado bendecirte a ti y a tu familia, su promesa será cumplida. Él no cambia, Él no cambia. Somos nosotros los que olvidamos su promesa. Somos nosotros que a veces perdemos la visión. Somos nosotros que a veces se nos nubla nuestra visión. Si Dios te habló en ese campamento, en esa edad cuando tenías, tal vez eras muy joven, y Dios te habló que te iba a usar, que te iba a extender, y Dios hará cumplimiento en tu vida a pesar de que uno olvide su promesa. Si Dios te habló en ese instituto y estabas ahí llorando un día y el fuego ardía en ti, Dios sigue diciéndote, traeré a cumplimiento esta promesa. Amén. Dios no la ha olvidado. Dios no ha quitado su mano. Dios no dijo a Zacarías, bueno, buscaré a otro, no te daré a ti entonces un hijo porque no creíste, me voy. Sino que Dios lo trató. Lo trató para que no expresara otra cosa más. Juan es su nombre. Hasta que él logró ponerse en sintonía. ¿Qué fue la expresión de Elizabeth? Elizabeth en el capítulo 25 dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ella expresó, Dios trajo cumplimiento a mi vida y quitó mi vergüenza. Él puede quitar en este día tu vergüenza, tu enfermedad. Él puede librarte en este día de todo aquello que te aflige, que te ata. Pero es tiempo que tú creas y te alinees a la promesa que Él ha hecho en tu vida. ¿Sabes? Esta expresión no solamente la había hecho Elizabeth. Hace cientos, miles de años atrás, otra mujer ya la había dicho. Su nombre era Rebeca. En Génesis capítulo 30, verso 22 al 24, Rebeca dijo, y la oyó Dios, y le concedió hijo, y concibió y dio a luz un hijo. Eso está hablando acerca de Rebeca. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Esa fue la expresión de Rebeca cuando tuvo a José. Cuando junto a su esposo Jacob tuvieron a José, ella expresó, Dios ha quitado mi afrenta. ¿Saben? Estas dos mujeres tenían en común algo, que ellas habían sido mujeres que había Dios puesto una promesa en su vida, que las circunstancias habían venido en contra de ellos, pero a pesar del tiempo, Dios cumplió su promesa. No des pie atrás, hermano. No renuncies, no vayas hacia algún lugar donde no sea el correcto. Si Dios te habla, por supuesto avanza y hazlo con todo, créele al Señor. Pero si no es Dios,
Si Dios aún no te ha dicho nada, mantén creyendo en tu corazón la promesa de Dios. Mantente creyendo, mantente confiando. Así como Zacarías esperó por mucho tiempo, pero Dios esperó 400 años y trajo cumplimiento en la vida de Zacarías a ese Juan. Dios ya lo había declarado mucho tiempo atrás. Mucha gente cree que porque el tiempo se va pasando, creen que contigo Dios ha fracasado. No es así. Aún no está dicha la última palabra. Hoy Dios te está diciendo, aún yo no digo la última palabra. Aunque muchos no confíen en ti, aunque muchos digan, para ti no es el indicado. Dios está diciendo del cielo, mi promesa no la he olvidado. Él sanará tu vida, Él restaurará tu familia. Sigue creyendo, sigue sirviendo, síguele a Él buscando. Seamos esos fieles siervos de Dios, que aunque las circunstancias estén difíciles, seguimos creyendo y confiando a Dios. Ahí donde estás, levanta tu mano y comienza a decirle a Dios, Dios, me entrego a ti, confío en ti, declaro que tus promesas se van a cumplir en mi vida. Declaro que Dios en su poder hará. En su poder Él hará. Él hará que, aunque los médicos digan no se puede, Dios dice sí se puede. Hace unos días atrás, una semana atrás, recibí una llamada de una familiar que me decía que una niña de 1 año, 13 meses, había tenido ya 2 paros cardíacos, se había intoxicado con un líquido bastante tóxico y que estaban prácticamente riesgo vital. Comencé a tener una carga por Dios. Otros hermanos de la congregación comenzamos a orar. Al siguiente día dijeron que la recuperación ya iba avanzando y que ya era algo sorprendente porque ya había tomado leche. Al otro día, cuando la dan de alta, la madre de esa hija me llama o me indica por un mensaje que dice, gracias primo, porque mi hija anda corriendo en la casa como que nada había sucedido. Había sido un milagro sorprendente. 2 paros cardíacos, todo quemado por dentro. 3 días después, corriendo en la casa, porque Dios había obrado. Cuando hablamos de que Dios va más allá de la ciencia, no es que solamente sea una superstición, no es negar la realidad, es que creemos que Dios interviene con sus promesas. Si tú hoy estás enfermo, estás siendo afligido por una enfermedad, hoy confíale a Dios tu corazón. Dile a Dios, Señor, obra en mi vida. Señor, obra en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si quieres permanecer en contacto con nosotros, sigue a estas señales cada miércoles, cada domingo. Hay predicaciones, palabras de parte de Dios para bendecir tu vida y tu familia. Así que mantente en nuestras redes, Facebook, YouTube. Puedes seguir viendo otras prédicas, otras palabras para que Dios te bendiga. Gracias por mantenerte en conexión. Gracias a todos aquellos que estuvieron conectados. Que Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos más conectados que nunca, sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por conectarte junto a nosotros. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Disfrutemos juntos de esta nueva forma de hacer iglesia. Hasta la próxima. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.